Y pues bueno, pues entonces aquí estamos. ¿Cómo están? Un abrazote. Y pues bueno, pues mi queridísimo Daniel, muchas gracias por venir hasta acá. Igualmente, muchas gracias a vos, Javier, y bueno, al final nos conocimos personalmente. Sí, ya nos conocimos. Ya teníamos una plática con Daniel, la habíamos realizado por medio del Skype. Pues Daniel estaba desde Argentina. Dani acaba de llegar de Argentina, está cansadito, pero pues viene con todas las pilas para estar con ustedes, para platicar tantito con nosotros y que ustedes lo conozcan un poquito más. Hay una plática con él, fue hace como, ¿qué será? Un mes y medio, yo creo que fue en diciembre. Sí, en diciembre. Fue en diciembre que fue la plática que tuvimos y estuvo muy interesante. Nos quedamos ahí con una espinita porque queríamos platicar de una experiencia que él tuvo muy padre en el Cerro Uritorco. Pero bueno, para todas las personas que a lo mejor no vieron esa entrevista y las personas que están ahorita aquí, me gustaría, Daniel, descodificación biológica, ¿qué es? ¿Qué es lo que vas a enseñar para el día de mañana? Bueno, lo que vamos a comenzar mañana aquí en Guadalajara, en el Hotel Plaza Diana, que es donde estamos en este momento, es un seminario de formación en descodificación biológica de los síntomas y o dolencias. Se trata de una formación terapéutica oficial en donde se prepara al futuro terapeuta, que serían los participantes en el curso a partir de mañana, a desarrollar herramientas y tomar conocimiento sobre ellas mismas y aplicarlas. Básicamente, en un principio, como terapeuta en descodificación biológica, y para eso están los cursos con los conocimientos básicos de lo que es la descodificación biológica, y lo que propone este seminario es formar de una manera radical a cualquier persona que esté interesada en tomar estos conocimientos y aplicarlos con otras personas, incluso con la propia familia, con amigos. No solamente está dedicado este seminario para profesionales, pueden ser psicólogos, médicos, psiquiatras, sino que también está apuntado para personas que, si bien no tienen una profesión, pero que tienen la inquietud y la impronta de tomar estos conocimientos a nivel personal. Claro. ¿No? O sea que, en definitiva, el cambio que proponemos a través de estos seminarios no deja de ser espiritual, por supuesto, porque esto es una ciencia espiritual, todos estos conocimientos que impartimos en los seminarios, y que evidentemente yo digo que al tomar estos conocimientos se produce en cada participante un cambio inevitable, ¿no?, en su conciencia. Lo lleva, por supuesto, eso a hacer un cambio en la vida, ¿no?, a nivel personal. Y también, por supuesto, brindar esta herramienta, que es aplicarla en los consultorios, en el caso que ciertas personas deseen incorporar esta herramienta a su profesión, lo pueden hacer, y es por eso que se prepara al futuro terapeuta en descodificación con estos conocimientos de biología. El seminario está apuntado básicamente a los conocimientos y a las prácticas de lo que tiene que ver con la biología, con el cuerpo humano, con la parte anatómica del cuerpo humano, y por supuesto con los conflictos inconscientes que provocan las llamadas enfermedades. O sea que básicamente lo que se hace en estos seminarios a partir de mañana es certificar a los futuros participantes con un diploma, lo cual a partir del mismo pueden representar también el día de mañana al Instituto Argentino, y también pueden atender en consultas. Entonces yo creo que, bueno, que están dadas todas las condiciones para que esto se pueda dar en México. Esta es la segunda vez que vengo a Guadalajara, este es el segundo seminario, así que vamos a ver qué pasa. Así que bueno, espero que realmente sea todo sincrónico, como siempre se da en todos los seminarios, y yo creo que eso va a pasar mañana, ¿no? Así que bueno, a todos los esperamos, los que están escuchando este video en este momento, si les llega estas imágenes y este sonido en forma sincrónica, como suele pasar siempre, si alguien está escuchando y le hace cosquillas el estómago y la intuición
le indica o que puede ser una alternativa, un camino para su vida, bueno, entonces yo creo que para eso está el aporte, digamos, ¿no es cierto?, que yo humildemente puedo hacer desde este programa. Perfecto. A ver, mi queridísimo Daniel, se llama descodificación biológica. No me gustan las comparaciones, pero, por ejemplo, yo hago hipnosis holística reparadora y hay hipnosis clínica reparadora. Prácticamente no es lo mismo, es completamente distinto. Pero, por ejemplo, hay otra persona que también hace, o lo llaman biodescodificación, hay otros terapeutas que lo llaman biodescodificación. Uno de los más conocidos también es Enrique Corbera. ¿Biodescodificación biológica es algo parecido, similar, es lo mismo? Si bien compartimos la misma información y los mismos conocimientos, los talleres y los seminarios son distintos. Lo que proponen mis seminarios es algo, quizás, por las informaciones que yo tengo, un poco más científico, más biológico. Si bien nosotros enseñamos o apuntamos a todo lo que es la información de nuestro transgeneracional, que no deja de ser un acompañamiento a nuestra conciencia, sí. Nos centramos mucho más en la parte biológica. Es decir, nos centramos muchísimo más en todo lo que tiene que ver con las enfermedades o los comportamientos también, pero que se relacionan directamente con nuestros conflictos biológicos. O sea que lo que enseñamos en los seminarios básicamente es a ir a donde hay que ir, que es exactamente a la biología del ser humano. Obviamente a través de un mecanismo, de una metodología que se puede aplicar, pero apuntando básicamente a la biología humana. Por eso digo que estos seminarios son biológicos, científicos, y lo que comprende el terapeuta básicamente son las bases de la biología. Antes de aprender a descodificar, antes de tomar conocimiento sobre leyes biológicas, fundamentalmente a conocer cómo funciona el cuerpo humano. No en términos de medicina tradicional, sino en términos de saber cuáles son las simbologías de cada uno de nuestros órganos, saber específicamente cuáles son nuestras capas embrionarias, por qué es tan importante que una persona que viene a la consulta tome conciencia sobre cuál es su necesidad insatisfecha, esa cosa arcaica que todos tenemos, y que al no poder satisfacer esas necesidades, básicamente hacemos estrés. El estrés prácticamente es la demanda a esa insatisfacción. Entonces se apunta en el seminario más específicamente a estas necesidades que no están cubiertas, que tienen que ver con necesidades biológicas, lo cual el ser humano se enferma básicamente porque no puede cubrir esas necesidades, emocionalmente obviamente y a nivel físico también. Por ejemplo, me imagino que a lo mejor aquí podrían tener la duda, ¿el estrés entonces puede enfermar a una persona? Hay estrés bueno y estrés malo, por decirlo de esa manera. Yo prefiero decirle estrés positivo, estrés negativo. Por supuesto que el estrés es muy útil, claro que sí. Yo pienso que cuando el estrés pierde su equilibrio, cuando se genera más adrenalina y cortisol de lo normal, es ahí donde se vuelve tóxico, cualquier estrés, porque pierde el equilibrio. Okay. Entonces, cualquier estrés es positivo, incluso podemos usar ese estrés para muchas cosas positivas. De hecho, cuando yo te pongo un ejemplo en la naturaleza, vamos a suponer que un animalito puede ser un ratón, de pronto se enfrenta con un gato, sí, y de pronto empieza a generarse en el ratón, un aceleramiento, ¿no?, del sistema cardiovascular. Ese ratoncito tiene como una hiperfusión pulmonar, porque claro, el corazón va a 1000 porque la biología está intentando capturar más oxígeno al acelerar el sistema cardiovascular para que ese oxígeno sea utilizado positivamente. ¿Qué sería lo positivo en este caso? Salir corriendo. Claro. Entonces el ratón utiliza esa energía, es decir, se genera una hiperfusión pulmonar, se acelera el sistema cardiovascular, está asustado. Entonces, cualquier persona puede estar asustada ante un acontecimiento. Ahora, ¿qué hacemos en ese susto? Si utilizamos ese estrés y lo descargamos, podríamos decir que huir sería la solución práctica a ese conflicto que provoca mucho estrés. Ahora, ¿qué pasa si el ratón no huye? Y lo más probable es que ese estrés sea tóxico y sea nocivo si no lo usa. ¿Qué es lo que nos suele pasar a los seres humanos cuando nos enfrentamos
a un estrés emocional muy fuerte cuando, por ejemplo, recibimos una mala noticia, entre comillas, Sí. que sería, por ejemplo, ir, qué sé yo, a un consultorio médico y que de pronto el médico con la mejor buena voluntad y siguiendo un protocolo nos dice, señor, lamentablemente le voy a informar que usted tiene un cáncer de no sé qué. De pronto, de acuerdo a mis creencias y a lo que interpreto de la palabra cáncer, voy a hacer un estrés. Intenso, menos intenso o nada. En el caso que sea una persona que crea mucho en que existe un peligro en el cáncer, porque así lo tengo como programa, entonces básicamente, si ocurre eso, lo que pasa es lo siguiente, de acuerdo a ese estrés emocional que sobrepasa ese límite de la capacidad de la conciencia, ahí sí estoy haciendo un sobreestrés. Y ahí sí hay un peligro en la biología. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo descargar ese sobreestrés? Porque me están diciendo que tengo una enfermedad incurable. Me voy a mi casa, como el ratón se iría a su cueva. La diferencia es que el ratón, cuando llega a su cueva, baja el estrés, porque se solucionó el conflicto en forma práctica. Claro. Ya el gato no representa un peligro. Entonces, el ratón resuelve el conflicto. Uso toda esa energía, captó más oxígeno, obviamente, respiró más fuerte para salir corriendo y que sea efectiva la huida. El ratón llegó a la cueva y cuando llega a la cueva comienza a jadear. Es cuando si vos subís las escaleras, porque estás muy asustado, porque estás estresado, porque tenés que llegar a un lugar, qué sé yo, tenés que pagar los impuestos, o tenés que pagar una boleta de luz y de pronto tenés que subir unas escaleras, un ejemplo, ¿no? Y de pronto cuando llegás al final de la escalera, ya empezás a jadear. Pero mientras tanto hiciste un estrés físico para subir las escaleras porque estabas preocupado y encima haciendo un sobreesfuerzo y subiendo las escaleras. Claro. En el caso del ratón, se soluciona el conflicto cuando llega a la cueva. En el caso del ser humano, no se soluciona muchas veces el conflicto cuando el ser humano llega a su casa. Sí. Porque sigue afectado emocionalmente y sigue con la hiperfusión pulmonar y sigue con el miedo a morir, que es la huida. Claro. Y entonces ese tipo de estrés sí es nocivo porque no tiene una descarga. Si esa persona está varios meses así, vamos a suponer que esa persona está preocupada 6 meses y está en esa fase primera, en esa fase 1 de estrés, que es la fase donde hay mucho consumo energético, se consume mucha energía vital. Que es por eso que cuando se consume mucha energía vital en esa primera fase, que la persona está muy preocupada, solemos bajar mucho de peso. Sí. Inclusive muchos seres humanos presentan como un aspecto hasta incluso, tiene como una cierta caquexia, ha perdido mucho peso y nosotros decimos inmediatamente, mirá lo que le hace el cáncer a esa persona. Y el cáncer no es que adelgaza, nosotros adelgazamos por esa fase de estrés, porque todavía no hemos solucionado el conflicto y estamos como el ratón, estamos todavía afectados emocionalmente y lo que necesitamos para solucionar el conflicto es jadear, recuperar en ese jadeo la energía que se perdió y a partir de ese momento recuperamos energía vital. Ahí es cuando ya estamos bien. Obviamente, cuando estamos en esa fase, que sería la segunda fase, que ya estamos más relajados de la tormenta, a partir de ese momento es cuando el cuerpo se afloja y aparecen los síntomas de reparación. Dolores de cabeza, estado febril, vómitos, mareos, calambres, dolores musculares. Eso aparece siempre en la segunda fase cuando mejor estamos. Paradójicamente, cuando el ser humano mejor está, es cuando se enferma. Ok, es como tú lo estás comentando, es reparación. Reparación. Un sistema de reparación que hace que se pueda recuperar energía vital, que es aquella que se perdió en el transcurso del estrés, sea por un estrés físico o un estrés psíquico. Para nuestro cerebro es lo mismo, porque nuestro cerebro no puede hacer esa distinción de estrés físico o estrés emocional, psíquico. Lo que le llega al cerebro como dato es exactamente lo mismo, la misma sensación. Si yo salgo a correr 5 kilómetros para bajar la panza y hace mucho tiempo que no corro, de pronto se me va a salir el corazón por la boca y la biología me va a decir, pará la máquina. La biología me está dando una clara señal y me está diciendo, pará. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mucha energía vital y porque estoy sometiendo a mi cuerpo humano a un estrés físico innecesario. Por lo tanto, acabo de hacer algo
¿no es cierto? Irresponsable, podríamos decir. ¿Y el cerebro qué hace? Porque eso fue producto de la mente, irresponsable en este caso, ¿no? El cerebro dice, esto sale fuera de mis cálculos. Yo no tenía en cuenta esto, dice el cerebro. Ahora tengo que recuperar energía vital y como esto sale fuera de mis cálculos, entiendo que esa persona ha sometido el cuerpo físico a un estrés y lo que ocurre en ese momento es que hay modificaciones celulares en el cuerpo. Y por eso el cerebro es como si se agarrara la cabeza y dijera, no, ¿qué estás haciendo? No es de esta manera. Tenés que salir a correr de a poquito, todos los días un poco, porque si salís de golpe así, entonces te vas a enfermar, dice el cerebro. Y tal cual, cuando la persona termina de correr 5 kilómetros, que sometió físicamente a su cuerpo a un estrés innecesario, y es algo inhabitual en la vida de esa persona porque nunca lo ha hecho, cuando llega a su casa se enfría el cuerpo y empieza a tener dolores musculares, estado febril, vómitos, dolores, está enfermo. Sí. La diferencia es que esta persona sabe por qué se enfermó. Sabe y puede relacionar conscientemente que esa inflamación y ese dolor y ese estado febril tiene que ver directamente con ese sobreestrés físico que él hizo. Y la persona dice, uy, esta enfermedad tiene que ver con lo que yo hice unos días atrás. Y lo comprende y no hace estrés con la enfermedad. Porque la persona relaciona esos datos y dice, ya sé por dónde viene esta inflamación y este dolor, ya sé por dónde viene. Vine porque fui a correr 5 kilómetros y después me morí cuando llegué a casa. Claro. No tendría que haber hecho eso, por lo menos de esa manera. ¿Cómo la persona entiende eso? Es un hecho consciente. Por lo tanto, va a tener una reparación, claro que sí, pero va a durar menos. Quizás 2 o 3 días, él dice, bueno, esto dura 2 o 3 días, y tal cual, dura 2 o 3 días y se le pasa, y recupera energía vital. Pero, ¿por qué no sigue enfermo si es un estrés físico? Porque la persona entiende que tiene que recuperarse de esa manera, tiene que, eso es algo, digamos, intuitivo en la persona, que incluso cualquier persona que se ha enfermado, vos, yo, de niño, teníamos a nuestra madre que nos asistía, nos arropaba, nos daba el tecito, y bueno, y con eso ya estábamos bien. Ajá. Eso nos hacía recuperar inmediatamente la energía vital. Ajá. Y generalmente, como no hacíamos estrés con la enfermedad, porque si mamá dice que ya se me va a pasar, sana, sana, colita de rana, entonces si lo dice mamá debe ser por algo. Y nos quedábamos tranquilos, Ajá. hacíamos el proceso de sanación y curación y a otra cosa, y nos recuperábamos. Pero cuando somos adultos, y ya empiezan a despertar estos programas de nuestros ancestros, ya hoy, por las creencias, por la mala información errónea que tenemos, lamentablemente hoy como no está mamá y no está papá, y somos seres adultos, entre comillas, entonces ahora estamos como, de alguna manera, sujetos a estos miedos irracionales que tienen que ver con lo que uno cree de la enfermedad. Entonces, supongamos que yo no salgo a correr, que de pronto hago un estrés emocional. Vamos a suponer una separación afectiva inesperada. Okay. De pronto yo hago un shock emocional y en ese shock emocional pasa lo mismo que cuando yo salí a correr. Estoy agitado, Claro. pero la diferencia es que no es un estrés físico, es un shock emocional. Y estoy en las mismas condiciones. Llego a mi casa, me relajo, pasa la tormenta y me enfermo. Es decir, Ajá. es como si yo viniera de correr, llego a casa, una vez que vengo de correr, me enfrío y ahí aparece la enfermedad. Los dolores musculares y todo eso. Y con el estrés emocional psíquico pasa exactamente lo mismo. Me relajo del estrés, del shock que me provocó esa situación y ese acontecimiento, y ahora cuando me relajo aparecen los mismos síntomas que serían la equivalencia, ¿no es cierto?, al mismo estrés físico que yo hice anteriormente cuando salí a correr. Pero en vez de ser un problema físico, este es un problema emocional. Exactamente, es un estrés psíquico emocional. Ahora, la pérdida de energía vital que yo perdí cuando fui a correr y la pérdida de energía vital que yo perdí cuando hice ese shock emocional y no le pude dar una descarga, puede ser exactamente la misma incluso. Entonces yo voy a estar varios días preocupado. Vamos a suponer que yo estoy todavía en esa fase 1 de estrés, ¿no? Estoy preocupado,
todavía no puedo resolver el conflicto de esa separación afectiva, pasaron ya 5 días, y claro, y después de 5 días me enfrío, se enfría el cuerpo. ¿Por qué? Porque resuelvo el conflicto, me relajo, quizás porque hablo con mi pareja me vuelvo a arreglar. Es exactamente lo mismo que pasa cuando me fui a correr. La diferencia es que cuando yo terminé de correr e hice ese estrés físico, el cuerpo se enfrió enseguida, porque hice un estrés físico nada más. En este caso, en un estrés psíquico-emocional, pasa exactamente lo mismo. Aparecen los mismos síntomas. Bueno, una vez que aparecen los mismos síntomas, aquí está la diferencia. La persona no sabe por qué se enfermó. La persona no hace la relación directa de esos datos. Es decir, la persona no puede hacer la relación de sus síntomas de enfermedad con el shock emocional que hizo con esa separación afectiva. Como no puede hacer esa relación de su enfermedad con ese estrés emocional psíquico, puede esa persona estar sujeta, inconscientemente o conscientemente, a ciertos miedos a la enfermedad. Y ahí es donde esa persona, por falta de conocimientos y por esos programas que todos tenemos del miedo a la enfermedad, pasa que aquí la persona, como no sabe y no puede hacer esa relación fundamental, el proceso de enfermedad es más intenso muchas veces o es más largo. Entonces, una enfermedad que tendría que durar 2 o 3 días, termina durando 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Porque la persona todavía no ha descubierto que esa enfermedad tiene que ver con ese estrés emocional que vivió específico, y porque encima le tiene miedo a la enfermedad. Porque quizás nunca le había pasado eso, de enfermarse de esa manera. Sí. Pero tampoco nunca le pasó de que tuvo una separación afectiva inesperada. Era la primera vez en su vida. Y ahí es donde está la conciencia, prácticamente. Esa es la diferencia que hay entre una persona que es consciente y una persona que no es consciente. Yeah. Y por ejemplo, tú ahorita que lo comentaste, vamos a decir que una separación afectiva inesperada y fue la primera vez. Entonces vamos a decir que también que no se generaron anticuerpos, vamos a decir, como con las enfermedades, en contra de esta emoción. Y la persona entonces empieza a mostrar alguna enfermedad, como qué tipo de enfermedad podría, por ejemplo, de manera física, por ejemplo, una mujer que de pronto vive una separación afectiva, yo digo una separación afectiva, pero puede ser un conflicto en el trabajo o puede ser algún otro conflicto. Vamos a suponer que una mujer de pronto es abandonada en la puerta de la iglesia. Yo, digamos, hablo en términos, ¿ya para casarse? Ya para casarse. Ya para casarse, sí. Vestida alborotada, como dicen aquí en México, y la suelta, como abandona. Claro, como en las novelas. Como en las novelas. Exactamente. Entonces esta mujer está esperando al novio, el novio no viene. Le llama por teléfono y dice, mira, tu novio no va a venir, me acaba de llamar por teléfono, la mejor amiga, me acaba de llamar Ricardo que no va a venir porque no se quiere casar. No sé qué le pasa, pero huyó, no lo pueden encontrar por ningún lugar. Y ella lo está esperando en la puerta de la iglesia y hay mucha gente. Claro. Bueno, claro, bueno. Ella hace un estrés. En el momento que recibe el llamado telefónico de su amiga informándole que Ricardo se borró, claro, que no va a asistir al casamiento. Ella hace un estrés emocional, un shock. Se queda para adentro, sus familiares obviamente apoyan a esa mujer incondicionalmente. Todo el mundo sabe que fue abandonada en la puerta de la iglesia. Ella misma dice, yo fui abandonada en la puerta de la iglesia. Sus amigos dicen, pobre, la abandonaron en la puerta de la iglesia. Y ella para sí mismo también se dice, me abandonaron en la puerta de la iglesia. Lo que ella no dice es lo que realmente a ella le afecta ese acontecimiento. Porque no es me abandonaron en la puerta de la iglesia. ¿Quién lo dice a eso? ¿Quién dice la verdad de cómo vivió ese conflicto realmente? ¿Quién dice la verdad de cómo lo vivió? Quien va a decir exactamente, quién va a dar el mensaje va a ser el cuerpo. El cuerpo humano va a decir cómo se vivió ese conflicto realmente. En el momento que ella hace el shock emocional y está durante varios días así acongojada y preocupada por lo que pasó, ese estrés psicológico que ella no pudo dominar
que no pudo descargar, que no pudo decir lo que ella sintió, aunque lloró, pero no pudo decir realmente lo que sintió. A todos le dijo, me abandonaron en la puerta de la iglesia, no lo puedo creer. Pero no es me abandonaron en la puerta de la iglesia. Para todos es eso. Y Eso es lo que se ve. y ¿Qué pasó, pues? totalmente, claro, es lo que se vio. Es la victimización de ella con respecto a todo lo que pasó y la familia también. Cuando, tiempo después, cuando ya pasa toda la tormenta, que ella se dice a sí misma, bueno, después de todo esto tenía que pasar, las cosas por algo pasan, se lo dice psíquicamente, ella misma se lo dice psíquicamente. No soy la primera en el mundo, a muchas les pasó lo mismo, hoy yo soy una de ellas, no se va a venir el mundo abajo por eso, quizás se cumple un ciclo, piensa, todo eso lo piensa un día que se levanta y está cansada de sufrir y dice, estoy cansada de sufrir, se dice a sí misma, ahora voy a hacer otra vida, voy a hacer un cambio. Y entonces, al decirse eso a sí misma, soluciona el conflicto psicológico. Por lo tanto, ese sobreestrés que estaba viviendo anteriormente, ahora desaparece. Pero ¿qué pasa? Que en el cuerpo va a reparar lo que vivió anteriormente. Porque ese tipo de estrés durante esa primera fase bajó a un órgano preciso. Y en este caso fue a los ovarios. ¿Por qué a los ovarios? Precisamente porque el sentimiento profundo e íntimo que ella vivió cuando se enteró que su novio no iba a casarse con ella, fue un sentimiento de pérdida. De pérdida del futuro nido, que es lo que ella tanto anhelaba. Podríamos decir que el hombre, en este caso, o el novio, pasaría como a segundo plano. El abandono en la puerta de la iglesia pasaría a un segundo plano. Porque para ella lo más importante no es me abandonaron en la puerta de la iglesia. Para ella lo más importante no es me abandonó porque se fue con otra. Porque ahí está otra también que ella puede pensar. ¿Por qué me abandonó en la puerta de la iglesia? Porque se fue con otra. Sí. No, evidentemente para ella no es importante eso. Para ella lo más importante, y desde chica, desde niña, desde su infancia y pasando por su adolescencia y en el estado adulto, para ella lo más importante siempre fue el nido. Y ese fue el sufrimiento real que ella vivió cuando se enteró por teléfono que su novio no se iba a casar con ella. Eso fue lo que se guardó en ese momento durante tanto tiempo y no le dijo a la familia, ni a sus amigos, ni a ella misma se lo dijo. Y eso es lo que va a manifestar la biología. Ahora, fíjate cuándo aparece la enfermedad. En este caso puede aparecer un tumor de ovarios. Claramente por cómo lo vivió al conflicto. Intensamente, vivido en soledad, en forma aislada, sin una solución aparente en ese momento para ella y, evidentemente, sin poder descargar, sin poder decir. Todo lo que ella no dijo en ese momento y lo que no pudo expresar, el cuerpo lo va a expresar, pero lo va a expresar cuando pase la tormenta. Va a aparecer un tumor de ovarios en la fase reparativa, aunque parezca paradójicamente va a aparecer un tumor en la fase reparativa. Eso va a ser precisamente lo que la va a llevar al médico, porque en la fase de sufrimiento no fue al médico, fue cuando aparece la dolencia, cuando aparece la incomodidad, cuando aparece la puntada fuerte, cuando aparece el dolor. Ahí es cuando ella va al médico porque el síntoma la lleva al médico. Obviamente el médico le dice, señora, usted tiene un tumor de ovarios. Ahora, hay que ver cómo vive ella esa noticia del tumor de ovarios. Esta nueva noticia inesperada. Porque esta es otra noticia inesperada. Ya tiene un conflicto original con el novio. Ahora, en el caso que salga un tumor, o puede ser un quiste de ovarios, vamos a suponer que es un quiste de ovarios. Un quiste de ovarios. Ella tiene un quiste de ovarios. Bueno, le dicen que tiene un quiste de ovario, no se preocupa mucho. Lo que ella no sabe es que ese quiste de ovarios tiene un sentido biológico. En este caso, los tumores que salen en los ovarios no tienen más sentido biológico que generar más óvulos de lo normal y más estrógenos de lo normal. Solo eso lo puede hacer un tumor en los ovarios.
¿Y por qué la biología lo resuelve de esa manera, después que ya pasó toda la tormenta? ¿Por qué aparece después? Básicamente porque la biología entiende y nuestro inconsciente biológico entiende que ahora que ya pasó el estrés, puede dar el mensaje. Antes no lo podía hacer porque el estrés o el sobreestrés es incompatible con la vida. Y nuestro cerebro no puede dar absolutamente ninguna señal en esa fase. Lo único que hace nuestro cerebro es bajar ese sobreestrés psicológico al órgano que corresponde. Por lo tanto, lo que se ha producido en ese ovario en la primera fase es una necrosis de ovarios. Imperceptible, asintomática. Es cuando no nos damos cuenta que con ese estrés y ese sufrimiento estamos afectando a un órgano, porque es como un cable a tierra, el sobreestrés psicológico. Ahora, cuando ya pasa la tormenta, que nos relajamos del conflicto, en el caso que resolvamos el conflicto, el cuerpo se relaja, la mente se relaja, el cuerpo se afloja y el cerebro entiende que es el mejor momento para reparar. Porque ahora sí es compatible el estrés para poder reparar. Y lo va a reparar con un tumor de ovarios. Y el tumor de ovarios va a ser un órgano de segunda generación. Mejorado. Exactamente, porque la idea es optimizar la función original de los ovarios, que ya de por sí, originalmente, es producir óvulos estrógenos para que, obviamente, se pueda concebir la vida, ¿cierto? En este caso, como para ella lo más importante era el nido, es evidente que el cerebro lo único que hizo en el momento del estrés es bajar el estrés donde tenía que bajarlo, a los ovarios. Los sentimientos de pérdida en relación con el nido se adaptan siempre a los ovarios. En el caso de las mujeres, los ovarios; en el caso de los hombres, los testículos. En el caso de esta mujer, para ella lo más importante fue sentir que perdió ese futuro nido que ella tanto anhelaba con este hombre. Podríamos decir que este hombre sería como la excusa, mal que les pese a algunos hombres, a veces somos la excusa, ¿no es cierto?, pero lo digo obviamente con conciencia, ¿no es cierto? O sea, a veces las necesidades de cada uno no son observadas desde un primer punto de vista, porque vivimos el conflicto y estamos para eso. Y es por eso que las asociaciones en pareja muchas veces al principio no ven lo que tienen que ver. No que lo ven mucho después, pero al principio estamos todos como ciegos, porque necesitamos del otro y el otro necesita de nosotros. Lo que esta mujer necesitaba de este hombre era que le diera hijos. Ella soñaba con un nido. Al ocurrir esto que ocurrió en la iglesia, ella con esa vivencia quedó conectada a esa vivencia en forma obsesiva del futuro nido. Y tenía imágenes de ese futuro nido. El nido que no va a poder ser, el nido que no fue. El cerebro le dice, tranquila, yo lo voy a solucionar. Una vez que te relajes, en la solución al conflicto biológico, voy a mandar un tumor de ovarios. Gracias a ese tumor de ovarios, vas a tener más estrógenos y más óvulos. La biología lo resuelve de esa manera. Ahora, claro que esa mujer, no porque tenga más estrógenos y más óvulos, va a ir a reproducirse. Claro. En el caso de los animales, sí. En el caso del ser humano, no. Pero la biología está preparada para eso. Ahora, fíjate para qué sale el tumor de ovarios. Para que ella pueda reproducirse y pueda resolver inmediatamente ese conflicto que ella vivió. Para que el cerebro le dice, mira, ese nido que no vas a poder tenerlo, ahora lo vas a poder tener e inmediatamente. Como si el cerebro le dijera una cosa así. Yo sé lo que sufriste, pero ahora quédate tranquila, que yo manejo la situación. Vos ya no podés manejar nada porque, evidentemente, no fue el primer conflicto que viviste en tu vida, sino que lo venís viviendo ya hace muchísimo tiempo atrás. Ajá. Pero esta vez sobrepasó los límites y tu vida está en peligro. Vos no podés estar viviendo este estrés psicológico como si fuera un padre el cerebro. Te dijera, mira, con este estrés psicológico te puede aplastar un camión, te podés distraer o te podés consumir energéticamente. Vas camino a un agotamiento psíquico o a la distracción. Dice el cerebro, eso para mí es fatal. Dice el cerebro, la causa de muerte más frecuente y común fue y seguirá siendo el agotamiento psíquico en la naturaleza o la distracción. Ese es el único peligro para nuestro cerebro. Okay. No el cáncer, no la enfermedad.
sino que el peligro para nuestro cerebro es que nos agotemos psíquicamente o físicamente o nos distraigamos, porque ahí es donde perdemos el alerta vital. Nuestro cerebro capta eso y entonces se las arregla como sea para bajar una enfermedad al cuerpo. Nos pone un límite o, de alguna manera, se las ingenia a nuestro cerebro para que no lleguemos a esa etapa mortal en que, porque si nos agotamos psíquicamente, morimos, porque es como si nos agotáramos físicamente, es lo mismo, no hay diferencia. Ajá. Una persona que se agota psíquicamente por un conflicto de diagnóstico, seguramente al perder mucha energía vital, bueno, eso sería parte de la estadística de las muertes. Entonces el cerebro, por eso, lo que hace inmediatamente ante ese estrés psicológico es bajarlo a la biología. Lo que pasa es que nos enteramos después, cuando ya, de alguna manera, ya pasa la tormenta, y aunque no resolvamos el conflicto satisfactoriamente, porque lo podemos volver a vivir nuevamente, cuando pasa la tormenta y baja la tormenta, ahí es donde aparecen las enfermedades. Tumores de reparación, que puede ser en la cabeza, los ovarios, de estómago, próstata, o pueden aparecer otras enfermedades, ¿no? En el caso de esta mujer, está claro que lo que a ella más le importaba en su vida era el nido, y es lo que ella nunca le dijo a nadie. Después lo va a decir la biología. La biología va a decir, mira, acá está el tumor de ovarios, así vivió esta mujer el conflicto. Por supuesto, ese tumor de ovario está durante un tiempo hasta que ella vuelve a conocer a otro hombre. Y si ese hombre reúne las mismas características que el primero, pues puede ser que esa mujer encienda nuevamente la misma emoción. Si aprendió, entonces va a tener un cierto recaudo psicológico y va a cuidarse más psicológicamente. Si no aprendió, va a volver a vivir el mismo conflicto y puede llegar a tener el mismo síntoma. Exacto. Esa es la parte que nadie conoce, en donde todos nos victimizamos, inclusive la misma persona que tiene la enfermedad se victimiza, ¿no es cierto?, a veces, y lo hace involuntariamente, obviamente. Entonces esa es la parte que no conocemos, y es por eso que cuando el conflicto sí se resuelve satisfactoriamente, supongamos que esta mujer después de ese cáncer toma conciencia y dice, bueno, yo en realidad ya no quiero buscar tanto un nido. Si aparece, aparecerá, y si no aparece, no aparece. ¡Pum! Se relaja. Entonces eso hace que esa persona ya atraiga a otro tipo de hombres, o va a atraer a esa mujer a otro tipo de acontecimientos. Porque ha tomado conciencia, porque el cerebro sabe que ya tomó conciencia. Y el cerebro dice, como el cerebro conoce la tendencia indeclinable de cualquier persona a volver a cometer los mismos conflictos, pues como si se adelantara en el tiempo a nuestro cerebro, el cerebro dice, entiendo que con esto ya basta, que con esto ya está. Porque la mujer siente que ahora quiere un cambio, ya no está dispuesta a sufrir. Porque para ella lo más importante es el nido. Ahora, ¿de dónde viene esa necesidad extrema de querer tener un nido sí o sí? Porque, obviamente, es lógico y es entendible, ¿no es cierto?, que esa necesidad la pueda tener cualquier persona. Pero cuando una persona es muy obsesiva y llega a ciertos niveles de estrés psicológico por eso, entonces ahí hay que ver si no hay un programita, si no hay un programa que está intensificando la forma de vivir los conflictos y los acontecimientos. Okay. Porque eso hace que una persona a veces viva los acontecimientos como si fueran de vida o muerte. Ahí es donde esa persona hace mucho estrés. Hace un sobreestrés innecesario y que obviamente sale de lo normal. Pues no todas las mujeres que son abandonadas en la puerta de la iglesia significa que van a tener un cáncer de ovario. De hecho, muchas personas o muchas mujeres fueron abandonadas en la puerta de la iglesia, pero no lo han vivido tan intensamente a ese conflicto. Y tampoco era tan importante tener un futuro nido. Estamos hablando de cuando la necesidad es muy importante para cada quien. Y por eso aparece la enfermedad diciendo después, ¿no es cierto?, cómo se vivió ese conflicto. Está muy interesante lo que está contando Danielito, porque de hecho yo les puedo platicar, por ejemplo, les podría decir, no, pues al amigo de un amigo le pasó, pero no, en realidad me pasó a mí hace muchos años, y que una expareja que me puso el cuerno, luego se fue, me dejó, y pues viví una depresión.
Me lo pasé chillando y fue hace muchos años. Pero, como tú comentas, o sea, es una depresión, un síntoma, o sea, bueno, la emoción. Y después de cierto tiempo, se me generó arenillas en los riñones. O sea, me empezaron a salir arenillas y no me, o sea, y fue extraño porque yo iba manejando y estaba en otro trabajo, iba manejando de un lugar al otro y de repente no me podía ni sentar, me dolía mucho la parte de atrás, yo pensé que era la columna, no me podía acomodar, es un dolor, si ustedes han tenido arenillas o piedritas en el riñón, es un dolor pues súper, ultra, mega intenso y, y no sabía, o sea, era algo extraño, ya había pasado, como tú dices, la emoción ya la había pasado, ya. ¿Qué había pasado? Pero luego vino este problema ya a nivel biológico y yo no comprendía por qué, o sea, como que se desató o eso lo desató. Claro, exactamente. Y fíjate que aparece esa incomodidad y eso que vos decís de las arenillas y el dolor, aparece cuando uno mejor está. Sí, yo estaba bien. O sea, no, eso definitivamente no me lo esperaba. Y fíjate que ahí nuestro cerebro dice, ah, ¿estás bien? ¿Ahora estás bien? Este es el momento para reparar. Porque el estrés lo hiciste, ¿eh? Uh-huh. A tu cuerpo no creas que lo has tratado muy bien, ¿eh? Has bajado ese estrés psicológico, el riñón en este caso asume el estrés psicológico. No cualquier estrés psicológico, hablamos de los estreses psicológicos que superan a veces el límite de la capacidad de nuestra conciencia, porque digamos, son cosas importantes para nosotros. Uh-huh. Entonces aparecen, por ejemplo, las arenillas, bueno, aparecen, ¿no es cierto? A veces pueden ser piedras también. Piedritas también. Cuando se despiden las arenillas son fatales, el dolor es muy intenso, muy fuerte. Podríamos decir que cuando duele y arde y duele mucho es porque hay una inflamación en los tejidos, entonces la arenilla hace que duela más. Sí. El sentido biológico es despedir las arenillas. Por supuesto, por eso se inflaman los tejidos, para despedir las piedras o para despedir las arenillas. Y obviamente la inflamación del tejido ocurre básicamente para eso, esencialmente para expulsar la piedra o expulsar las arenillas. Y ahí duele y mucho. Sí, no, yo estaba blanco, o sea, estaba pálido, me veía el doctor y me preguntaba todavía, ya me había picado, y todavía me decía, ¿te duele? Y yo, todavía me duele un chorro, o sea, écheme lo que quiera, o sea, píqueme lo que quiera, pero quíteme el dolor. Claro, bueno, en el caso del riñón, el riñón simbólicamente representa la existencia. ¿Por qué? Porque el riñón es lo primero que nace en el vientre materno. Por eso es un órgano existencial. ¿Okay? Lo primero que nace en el vientre materno es el riñón y el oído. Mira. Podríamos decir que el oído es la puerta del riñón. Uh-huh. Entonces, y el oído también es un órgano existencial. ¿Por qué? Porque es lo primero que nace, el riñón y el oído. Todas las personas que tienen problemas en los oídos, otitis o cualquier otro síntoma de los oídos, oído medio o oído externo, cualquier persona que tiene problemas en los oídos, siempre hay que buscar cuál fue ese conflicto existencial que vivió, cuál fue ese estrés psicológico existencial que vivió. Existencial, ¿por qué? Toda la existencia siempre se relaciona directamente con la madre. Oh. Por eso, y el riñón es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de procesar líquidos. Uh-huh. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la existencia, con los conflictos emocionales relacionados con la existencia, se relaciona directamente con la madre y la solución siempre va a ser la protección a través del agua. Por eso el riñón procesa los líquidos, y de hecho que lo tuvo que hacer por el líquido amniótico, por eso es lo primero que nace. Uh-huh. El ser humano, cuando necesita el agua como protección, cualquier ser humano se dará cuenta que estando bajo la lluvia o en una pileta o en una piscina, siempre se va a relajar. Porque el agua es un catalizador que te conecta directamente con tu madre, quieras o no. Entonces, hay que ver si la persona que estaba en ese momento puede que haya representado simbólicamente a nuestra madre también. ¿Qué significa eso? Que yo viví emociones con mi madre y estoy viviendo con mi pareja las mismas emociones que vivía con mi madre, nada más que es mi pareja, no es mi madre. Uh-huh. Pero la sensación, en definitiva, es la misma que viví siempre con mi madre. Es como que no le he cambiado a mi madre. Okay. Entonces ahí nuestro cerebro dice, bueno,
no importa, no sé si es tu madre o no es tu madre tu pareja. Para mí es tu madre, dice el cerebro. Yo no lo sé a eso. Yo lo único que sé es de esta emoción que ya la conozco. Ajá. Entonces, si hablamos de arenillas, es porque antes fueron piedras y ahora se transforman en arena. Por lo tanto, ahí buscamos en nuestras emociones, en nuestros conflictos vividos, buscamos si nuestra madre no ha sido una piedra en el camino muchas veces. Okay. Pero no, puede ser la mejor madre del mundo, puede ser la mejor madre y más amorosa del mundo, pero así de amorosas son que a veces pueden ser una gran piedra. Sobreprotectoras, ¿no? Totalmente. La madre sobreprotectora y muy miedosa puede ser, es decir, ahí es cuando uno no es maternado. Ajá. Y paradójicamente, cuando una madre tiene miedo es precisamente cuando no cubre la necesidad que tiene que cubrir en el otro, no en los hijos. Entonces una madre sobreprotectora y miedosa no puede cubrir efectivamente como madre a ningún hijo, porque ya en esa sobreprotección está la desprotección. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces el riñón es sabio, el riñón es un órgano existencial. Cuando ocurren este tipo de emociones fuertes, que uno se siente desmoronado en la existencia y todo eso, aquí le sumamos algo muy importante al tema de las piedras y las arenillas en el riñón, que es el rencor. Le sumamos el rencor. Puede ser el rencor que yo siento hacia mi madre, tan querida y tan amada, la que quizás puso obstáculos en mi camino para que yo haga lo que tanto tenía ganas de hacer y no lo pude hacer porque quizás por el problema que tenía con mi madre, sea por enfermedad o por lo que sea. Entonces, eso queda grabado en nuestro inconsciente. Por alguna razón después aparece la madre simbólica, que nos hace vivir la misma emoción. Otra piedra en el camino, por decir así. Se soluciona el conflicto, que puede ser por una separación, y se acabó el problema. Y el cuerpo empieza a reparar. El riñón empieza a inflamarse y obviamente las piedras quieren salir en forma de arenillas. ¿Te das cuenta? Y ahí es cuando el síntoma nos conecta directamente con emociones fuertes, más cuando nos duele mucho esa parte, pero lo que se esconde detrás de eso es siempre el conflicto biológico. Aquella cosa que nos decimos, que nunca pudimos expresar y que nunca le diríamos ni a nuestro propio psicólogo, que es ese sentimiento profundo que sentimos hacia nuestra madre, pero no vamos a decir o nunca dijimos ese rencor que yo siempre tuve hacia mi madre. Que la amo profundamente, pero siento un rencor hacia mi madre. O puede ser también el hecho de no quisiera que mi madre me tenga rencor por esto, o no quisiera que me tengan rencor por esto. Es lo mismo, ¿eh? Sentir rencor por alguien o sentir que alguien nos puede tener rencor es la misma emoción y es el mismo síntoma. ¿Te das cuenta? Entonces, y así como el riñón, obviamente hay muchos órganos que pueden estar afectados y que cada órgano tiene una relación directa con los estreses psicológicos que son específicos, que afectan a órganos específicos también, ¿no? Ahí es donde aparece la descodificación. Entonces, por eso, lo que enseñamos en estos seminarios es a ver cuál es el órgano enfermo, desde hace cuándo está enfermo, obviamente cuál es la capa embrionaria afectada, bueno, todo eso es parte, digamos, de lo que se enseña en el seminario. Pero fundamentalmente el terapeuta lo que aprende es, o lo que comprende y lo que aprende es a tomar conciencia sobre las necesidades de las personas, que generan emociones ocultas, comportamientos y enfermedades. Pero siempre apuntando y atendiendo sobre todas las cosas la biología, que es lo que en definitiva dice la verdad. Una persona puede hablar de su transgeneracional, puede hacer un árbol genealógico, puede contar muchas historias, pero nunca es la verdad. La verdad lo dice el cuerpo. Por eso los terapeutas descodificamos el cuerpo lo dice todo y no falla. ¿Te das cuenta? Y todo esto, entonces lo que me estás platicando, que está bien interesante, o sea, ¿se va a aprender entonces en este seminario? Claro que sí, para eso está el primer nivel, para aprender todo esto básico. Después, bueno, pasamos a un segundo nivel, que ya son las prácticas, pero primero es el año de formación en la parte teórica, en donde también hay práctica.
Pero el primer año, que es teoría, que son 6 encuentros, 6 módulos, se aprende la teoría, se aprende todo lo que tiene que ver con lo básico de las leyes biológicas, capas embrionarias, los órganos, el aparato digestivo, el aparato renal, el aparato respiratorio, en definitiva, y así, cada módulo, cada encuentro, vamos incursionando cada vez más en la biología, ¿no? Y aprendiendo sobre otros órganos. Eso siempre es en el segundo, en el tercero. Después vemos todo lo que tiene que ver con los ciclos biológicos celulares memorizados, transgeneracional, el rango de las hermandades, todo lo que es la física cuántica, ya todo para el cuarto módulo, quinto módulo, ¿no es cierto? Ahí vemos las constelaciones esquizofrénicas o esquizofasias, que son los comportamientos emocionales, ya cuando no baja la enfermedad del cuerpo, sino que se manifiesta a través de comportamientos. Wow. Y así sucesivamente, ya después, pasando a un segundo nivel, esas son las prácticas, que sería el segundo año. Entonces ahí ya el terapeuta va avanzando y se va preparando cada vez mejor para aplicar la metodología. Ok, está súper interesante. Vamos a ver. Ya se nos está haciendo tarde, es que se pasa el tiempo súper rápido con Danielito. A ver, antes de que nos vayamos, ¿te gustaría responder alguna pregunta? Sí, no hay problema. Sí. Perfecto. Bueno, porque estamos en el YouTube y estamos en Facebook, entonces queríamos que Danielito también respondiera alguna pregunta. Por ejemplo, aquí dice, pregunta, ¿qué pasa con la persona o las personas que nacen con el órgano afectado o el daño ocurre a poco de nacer? Bueno, los niños que nacen ya con la enfermedad, con el síntoma, son la sucursal de los conflictos inconscientes de los padres. Un niño que nace ya con la enfermedad, nace con la solución biológica de supervivencia. El niño o la niña que nace con una enfermedad, ya lleva en su inconsciente el estrés psicológico de alguno de los padres. Básicamente, en el niño se estaría solucionando el conflicto psicológico de alguno de sus padres. A veces los niños nacen con enfermedades, sí, y después al tiempo están sanos. Pero hay un tiempo que es un proceso en el que el niño o la niña puede expresar alguna enfermedad, que puede ser cualquier enfermedad, puede ser hasta cáncer inclusive. Diabetes, cáncer, malformaciones, de tantas enfermedades, incluso las llamadas enfermedades extrañas también, ¿no es cierto? O sea que el niño o la niña descargan psicológicamente a sus padres. Eso pasa siempre en el proyecto Sentido. ¿Por qué los niños nacen con enfermedades? Básicamente porque los padres hacen un estrés psicológico, y lo mismo que hacemos nosotros, que nos descargamos, que nos decimos, que nos expresamos, los padres tienen necesidades. Sí. ¿No es cierto? Entonces, en el proyecto Sentido de cada uno de los padres, que es la razón fundamental por la cual vamos a nacer, por la cual vos estás acá y yo estoy acá, es porque nuestros padres tenían necesidades y por esas mismas necesidades es que nosotros estamos acá. Ejemplo, un bebé le dice al otro, ¿vos por qué naciste? Yo nací para acompañar a mi madre en su soledad. ¿Por qué? Le dice el bebé al otro. Bueno, porque mi madre durante el embarazo se separó de mi padre, miró a la luna y dijo, vos y yo estamos solos en este mundo. Vos y yo nos vamos a acompañar para siempre. Nadie nos va a hacer daño. Vamos a estar juntos, tu madre y yo. Esa madre ha programado a ese niño inconscientemente. El niño estaba en la panza. Pero esa madre, al vivir esa emoción fuerte, por esa separación, le dijo a la luna, en este caso, o a Dios, o a su inconsciente, vos vas a acompañarme y yo te voy a acompañar. ¿Qué es lo que le está programando a su hijo? Que ella se siente sola, que es lo que no dice, y que ese niño o niña en el futuro la va a acompañar en su soledad. Eso lo programa en el momento de la emoción, aunque después se olvide y todo pase, pero queda grabado esa información porque es un estrés que baja como información a nuestro subconsciente. En el momento baja. Y queda grabado ahí para toda la vida. Temporario. Entonces, de alguna manera, ese niño o niña que van a nacer va a expresar un comportamiento.
Y ese comportamiento puede ser el siguiente. Puede ser una niña adolescente que se encierra en su casa y no sale nunca, por acompañar a su madre. Ella no lo sabe y su madre tampoco sabe por qué ella se queda. Es más, su madre le dice, hija, deberías salir. Ajá. Sí, mami, pero no tengo ganas. Pero ya mira cómo salen tus amigas, salen, se divierten. Sí, ahora te van a venir a buscar. Sí, dice, vamos a salir, pero ella sale con sus amigas, a la media hora se vuelve. No sabe qué es lo que hace ella no sabe qué energía la mueve a ella. Ajá. No entiende por qué ella se vuelve a la casa de su madre. Hay una energía que la lleva a la casa de su madre como si le dijera, anda a acompañar a tu madre que se siente sola. Entonces está con sus amigas, la pasa bien, pero hay un programa inconsciente que le hace volver a ella a su casa. Obviamente la madre no sabe nada, ella tampoco puede relacionar todavía estos datos, por lo tanto está a nivel inconsciente. Sí. Y puede estar toda la vida así, hasta que un día toma conciencia. Sí. En el caso que tome conciencia esta niña o esta adolescente, y se le diga a ella o se le diga a la madre, señora, usted que tanto sufre por su hija porque no sale, porque no se divierte, porque está siempre encerrada en su casa con usted, y usted quiere que salga. ¿Usted quiere saber por qué su hija no sale y se queda encerrada con usted? Sí, dígame por qué, dice ella. Bueno, porque usted la programó. ¿Cómo la programé? Cuando usted se separó de su primer marido, le dijo al universo, vos y yo vamos a estar solas estamos en este mundo, nos vamos a acompañar. La madre recibe esa noticia, se impacta emocionalmente e involuntariamente se quiebra. Porque entiende que eso nunca se lo dijo a nadie y entiende que eso tiene una relación directa con el comportamiento de su hija. En el momento que esa madre suelta y toma conciencia y comprende y le hace ruido y resuena en ella, y no es psicológico y no es intelectual, sino que resuena en ella emocionalmente, en el momento que pasa eso, la hija se desprograma. Y la hija, por alguna razón, a partir de ese momento, sale con sus amigas, pero ya no vuelve hacia su casa. Ya no hay una culpa que la haga volver. Porque la madre tomó conciencia y al tomar conciencia se desprogramó en su hija. Y así, exactamente así. Wow. Por arte de magia, esto nos ha pasado en muchos casos de la descodificación en los seminarios. Sí. Y así para las enfermedades también. Por eso digo que la enfermedad o el comportamiento en un niño que ya nace con la enfermedad, nace ya con el programa inconsciente de sus padres. Que no lo trabajaron los papás, pero no se lo transfirieron al Se lo transfirieron porque obviamente, es más, es la razón por la cual nació. Oh. Claro. Por ejemplo, aquí Sandra Pérez nos está preguntando, mi hijo nació con un problema de corazón. Claro, sí, sí. Sí, hay que ver cuál es el inconveniente, ¿no? El síntoma. No sabemos específicamente cuál es el síntoma. Ok, pero entonces es un ejemplo. Sí, sí. O sea, al no saber el síntoma específicamente, no podría decir qué tipo de problema de corazón. Oh, ok. Puede ser soplo del corazón, puede ser problemas en la válvula mitral. Tendría que ser más específico. Exactamente. Para saber cuál es la emoción que puede haber vivido alguno de sus padres, sí. Oh, interesante. A ver, aquí tenemos preguntitas en el Facebook también. Pregunta, ¿el oído dice usted por lo que la madre haya dicho por mucho tiempo repetitivamente? Dice Sandra Cuetón. En el caso de que un niño tenga, por ejemplo, una otitis, a veces se le echa la culpa a la piscina. Ajá. Al verano. A veces se le echa la culpa a los niños que, bueno, se meten en la pileta y se habla de contagio y esas cosas. Cuando en realidad lo que está pasando es que no es que el agua le está produciendo o algún virus le está produciendo una otitis en el oído. En el caso de los oídos puede que un niño cuando tiene, por ejemplo, una inflamación en el oído o tiene alguna infección en el oído, decíamos que el oído es un órgano existencial y el oído representa también la madre, al igual que el riñón. Puede ser que ese niño haya estado durante varios meses preocupado y guardándose cosas
de tener que escuchar a su madre o soportar a su madre, tener que escucharla decir a cada rato, estudiaste, tienes que preparar las materias, estudiaste, y puede ser que haya hecho un estrés específico en relación con el oído. Okay. Obviamente lo primero que uno quiere hacer es taparse los oídos para no escuchar a nadie. Y quizás a tu madre, que es la que te está insistiendo en eso. Quizás llegó el verano y rindió la primera materia, le fue bien, y eso significa no escuchar más a tu madre. Claro. Vas a la pileta, el agua representa a la madre, te sentís muy bien, y cuando salís empezás a tener un dolor en el oído. Fase de reparación. Estás reparando un conflicto que acabas de resolver. Lo resolviste y te metiste a la pileta. Eso es lo que suele pasar con el tema de la otitis, muchas veces en los niños. Y sí, es un conflicto que puede tener una relación con no puedo soportar a mi madre escucharla. Entiendo. Ejemplos. Está muy interesante. A ver, pues bueno, vamos a ver, mi queridísimo Daniel. Mira, nos podemos quedar, se pasó muy muy rápido el tiempo, de hecho ya llevamos la hora aquí, no sentí que hubiese pasado la hora. Uno se la pasa muy bien con Danielito, entonces no sé si a ti te gustaría que a lo mejor nos pudiéramos ver en alguna otra ocasión y que las personas... Sí, con mucho placer, sí. Perfecto. Uy, no, pues entonces miren, vamos a aprovechar.